Hola a todos. Hoy vamos a explorar una historia fascinante del Antiguo Testamento que está llena de amor, lealtad y providencia divina. Estoy hablando de la historia de Ruth, una mujer cuya vida nos muestra cómo incluso en tiempos difíciles, la fe y el amor pueden abrir caminos sorprendentes. El libro de Ruth, que consta de solo 4 capítulos, nos lleva a través de los momentos clave en la vida de esta mujer extraordinaria. Desde su decisión valiente de acompañar a su suegra Noemí en un viaje incierto, hasta su encuentro con Boaz en los campos de trigo, Ruth nos enseña lecciones intemporales sobre perseverancia y confianza en Dios. Así que únete a mí mientras exploramos los detalles emocionantes de la historia de Ruth, descubriendo cómo su historia no solo impactó su propio tiempo, sino que también dejó un legado duradero que trasciende épocas. En el primer capítulo del libro de Ruth, conocemos a Noemí y su familia, quienes viven en tiempos difíciles en Belén debido a una hambruna. Elimelec, el esposo de Noemí, decide llevar a su familia a vivir en Moab, donde sus 2 hijos, Malón y Kelión, se casan con mujeres moabitas llamadas Orfa y Ruth. Trágicamente, Elimelec y sus 2 hijos mueren, dejando a Noemí, Orfa y Ruth viudas. Noemí, al enterarse de que la situación en Belén ha mejorado, decide regresar a su tierra natal. Orfa decide quedarse en Moab, pero Ruth insiste en acompañar a Noemí, demostrando su lealtad y amor filial. Noemí y Ruth llegan a Belén, donde la gente se sorprende al ver a Noemí, quien lamenta su situación amargamente, sintiéndose desamparada y atribulada por las pérdidas que ha sufrido. Este capítulo establece el contexto emocional y social de la historia, mostrando la valentía y determinación de Ruth, así como la importancia de la fidelidad familiar y la provisión divina que se desarrollará más adelante en el relato. En el segundo capítulo del libro de Ruth, Ruth demuestra su diligencia y valentía al salir a espigar en los campos de Booz, quien resulta ser un pariente lejano de Noemí y Elimelec. Ruth, siendo una moabita y extranjera en la tierra de Judá, encuentra gracia ante Booz, quien la protege y muestra generosidad hacia ella. Boaz permite que Ruth recoja espigas entre los segadores y le da tratamiento especial, asegurándose de que esté bien cuidada y protegida. Este capítulo destaca la providencia de Dios al guiar los pasos de Ruth hacia la seguridad y el favor en una tierra extranjera, estableciendo así un vínculo crucial entre Ruth y Boaz, que será fundamental para el desarrollo futuro de la historia. En el tercer capítulo, Noemí idea un plan para asegurar el futuro de Ruth. Ella le aconseja a Ruth que se prepare y se presente ante Boaz durante la noche en la era donde él está avivando la cebada. Siguiendo las instrucciones de su suegra, Ruth se encuentra con Boaz y le pide que extienda su manto sobre ella, un gesto que simboliza la petición de matrimonio o redención según la ley hebrea. Boaz elogia a Ruth por su bondad y le asegura que hará todo lo posible para cumplir con sus deseos, aunque señala que hay otro pariente más cercano que tiene prioridad legal sobre él en la redención de la familia. Este capítulo resalta la determinación y la fe de Ruth, así como la disposición de Boaz para actuar con justicia y generosidad hacia ella. En el cuarto y último capítulo, Boaz se enfrenta al pariente más cercano de la familia de Elimelec para asegurar el derecho de redención sobre Ruth y las tierras de Noemí. Después de que el pariente más cercano rechaza redimir a Ruth por razones financieras, Boaz realiza una transacción pública para adquirir tanto a Ruth como a las propiedades de Noemí. La comunidad de Belén celebra la unión de Boaz y Ruth, reconociendo a Ruth como una mujer virtuosa y bendiciendo su matrimonio con Boaz. Este capítulo cierra con el linaje de Ruth,
siendo honrado como ancestro del rey David, demostrando así cómo la fidelidad y la obediencia a Dios pueden llevar a bendiciones y restauración en las vidas de las personas. Estas descripciones ofrecen un resumen claro de los eventos clave en cada capítulo del libro de Ruth, destacando los temas de lealtad, providencia divina y redención que caracterizan esta conmovedora historia del Antiguo Testamento. La historia de Ruth es una poderosa narrativa que resuena a través de los siglos, ofreciendo lecciones atemporales sobre la lealtad, la providencia divina y el amor redentor. Desde su decisión valiente de seguir a su suegra Noemí a una tierra extranjera hasta su encuentro con Booz en los campos de cebada, Ruth personifica la perseverancia y la bondad en medio de la adversidad. A lo largo de la historia, vemos cómo Dios guía los pasos de Ruth y provee para ella y para Noemí, transformando sus vidas de desolación a esperanza y restauración. Ruth, a través de su humildad y su compromiso con su familia y con Dios, se convierte en un ejemplo de fe y virtud. El relato culmina con el matrimonio de Ruth y Booz, estableciendo una línea ancestral que llevaría eventualmente al rey David. Esta conexión no solo subraya la importancia de las decisiones individuales en el plan divino, sino también cómo la fidelidad a Dios puede traer bendiciones que trascienden generaciones. En resumen, la historia de Ruth nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, la fe y la obediencia a Dios pueden abrir camino hacia un futuro lleno de promesas y propósito. Es un recordatorio de que nuestras acciones, motivadas por el amor y la devoción, pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. Gracias por escuchar esta emotiva historia de Ruth con nosotros. Espero que hayas encontrado inspiración en la valentía y la fe de Ruth, así como en la manera en que Dios obra en nuestras vidas para transformar dificultades en oportunidades. Si te ha gustado este contenido, te invito a seguir en el canal para más reflexiones y enseñanzas inspiradoras. Nos vemos en el próximo video.